A saludarles, tres cositas rápido. Una, a la salida les van a estar entregando por familias esta linda revista, La Visión del Pueblo Hispano de la Unión del Suroeste, la de este trimestre. No sé si ustedes la han estado recibiendo aquí en la iglesia, la enviamos a las iglesias, es gratuita, es una revista que abarca historias y testimonios de lo que está sucediendo en el territorio de la Unión, ¿no? En las diferentes, no solo la conferencia de Texas, sino también las otras conferencias de la Unión. Enseguidita también van a recibir este volante muy interesante que habla ya de la convención de ministerios de iglesia que vamos a tener el año próximo, en agosto. O sea, desde un año con anticipación estamos anunciando esto. Es una programación que la hacemos a 2 o 3 años a nivel de Unión. Llegan 2,000, 3,000 personas y es para dar entrenamiento y capacitación a hermanos en los diferentes departamentos de iglesia. La tercera cosa es lo de esta tarde, no se lo vayan a perder, hermanos. Está todo el equipo de ministerios de iglesia de la Unión aquí en el área, y a las 3 de la tarde en Weslaco vamos a estar allí en la iglesia americana. Va a comenzar la programación y se van a dividir para los diferentes departamentos. Es gratis el entrenamiento, hermanos, aprovechen, más barato ni en la pulga van a conseguir un seminario así. Y pues dependiendo el departamento donde tú sirves o el área donde te gustaría desarrollar, pues puedes aprovechar ese seminario. Quiere decir que esta tarde no va a haber tiempo para planchar oreja, hermanos. Usted come esta tarde después de salir de la iglesia y en vez de ir a planchar oreja, se dirige a Weslaco. Ahí van a estarse reuniendo de las diferentes iglesias y prácticamente todo lo que se va a estar ofreciendo va a estar en los 2 idiomas. Si tú no te sientes cómodo con el idioma inglés, se va a estar dando también esa clase en español. Ora conmigo antes de que abramos la palabra de Dios. Padre Celestial, en esta mañana rogamos que tu palabra cobre vida. Que por estos minutos que nos restan esta mañana, tú seas real en nuestras vidas al estudiar tu palabra. Muévete en este lugar con tu Santo Espíritu, pero sobre todo muévete en nuestros corazones esta mañana. Ayúdanos a ver a Jesús en tu palabra. Por los siguientes minutos, quita de nuestra mente todo aquello que nos perturba, que nos preocupa, que nos pueda distraer. Y que esta mañana tu palabra cobre vida. En el nombre de Jesús. Amén. Sabes que cuando pensamos en la misión de la iglesia, pensamos comúnmente en términos de Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Y cuando hablamos de la comisión de la iglesia, la misión, cuando leemos la misión de la iglesia, leemos esos versículos, Mateo 28, 18 al 20. Pero el contexto en el cual el Señor Jesús dio la misión a la iglesia está en los versículos 16 y 17, y rara vez nosotros citamos esos versículos. Rara vez nosotros leemos esos versículos, pero los versículos 16 y 17 es en el contexto en el cual el Señor Jesús dio la misión. Y vamos a comenzar leyendo eso. Vean versículos 16 y luego el 17. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ya estaba el Señor Jesús por irse al cielo y los monte en Galilea, pero noten que dice que citó a los 11. ¿Dónde estaba el número 12? Eran 12 discípulos, pero aquí dice que había 11. ¿Qué había pasado con el número 12? Ustedes conocen la historia. Judas se había suicidado, se había ahorcado. Ahora, amados, cuando pensamos en Judas, pensamos que ya no había esperanza para él, o fue lo que él creyó también. Pero te digo una cosa, cuando Judas entregó al Señor Jesús, cuando traicionó al Señor Jesús, en su mente no tenía la intención de que llegara hasta donde llegó eso. Él había estado viendo los milagros que el Señor Jesús hacía. Por 3 años y medio había estado viendo maravillas. Y ellos decían: este tipo de rey es a quien queremos. Y Judas, como los otros discípulos, quería que el Señor Jesús estableciera un reino terrenal.
Y cuando ese domingo de mañana el Señor Jesús entra triunfante a Jerusalén, Judas y los otros pensaron: ahora va a establecer su reino terrenal y nosotros vamos a ser parte de ese reino terrenal. Y más de una vez el Señor Jesús les dijo: mi reino no es de esta tierra. Pero ellos querían seguir creyendo que iba a establecer un reino terrenal, que se iba a deshacer de ese yugo romano y ahora iban a tener ellos su reino terrenal. Pero cuando ve Judas, como los otros discípulos, que el Señor Jesús se retira del templo tranquilamente ese domingo, aunque la gente lo aclamaba rey, quedaron confundidos. Y Judas entonces va al plan B, y él pensó que si lo traicionaba, si ponía al Señor Jesús en esa situación y lo aprendían, iba a tener entonces que desplegar su gloria, su poder, y entonces se manifestaría como rey. Pero cuando no sucedió eso, hermanos, Judas cayó en la desesperación. Pensó que ya había llegado demasiado lejos como para que Dios lo pudiera perdonar. Y los cargos de conciencia, los sentimientos de culpabilidad lo empujaron hasta allí y se suicidó. Y sabes una cosa, mi amado, mucha gente hoy por hoy vive así, pensando que ya fue demasiado lejos. Lo que yo he hecho, Dios no me lo puede perdonar. Ya ofendí a Dios demasiado como para que me perdone. Hace 2 años atrás, en el verano, me llama un joven de Guatemala, Pedro, me llamaba desesperado. Él había estado viendo una programación que yo tengo en uno de nuestros canales cristianos, que se lanza también allá por cable. Y no sé qué dije yo allí que lo impresionó a que llamara al canal, consiguió mi número de teléfono y me llamó, pero estaba desesperado, hablaba de suicidio y yo no entendía qué estaba pasando en la vida de Pedro y no lo quise presionar para que me dijera. Simplemente lo animé, oré con él y a las 2 semanas me vuelve a llamar. Y esta vez sí abrió su corazón y me dijo lo que estaba viviendo, lo que estaba sufriendo. Y me dice: mira, pastor, yo crecí en un hogar evangélico. Me casé, ya tenía 2 hijos adolescentes. Me descuidé espiritualmente y por esas cosas de la vida caí en una relación homosexual con un compañero de trabajo. Ahora estoy infectado con el SIDA. He destruido mi familia, emocionalmente están destruidos mis hijos, mi esposa. ¿Para qué vivir así? No puedo dormir. La noche estoy pensando en eso, en la madrugada me despierto pensando en eso. ¿Y para qué vivir así? Yo fui ya demasiado lejos. Yo sabía que eso iba en contra de la voluntad de Dios y con todo lo hice. Por lo tanto, Dios no me pueda perdonar. Cuando escuché eso, le dije: mira, Pedro, vamos a orar. Lloré por él y entonces le leí la palabra de Dios. Primera de Juan 1:7, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y le dije: Pedro, todo que es todo, no excluye nada. Aún el homosexualismo, no que Dios apruebe ese estilo de vida, pero con todo Dios te sigue amando. Dios nunca te ha abandonado. Y comenzó a cobrar ánimo y cada 2, 3 semanas después estuvo comunicando conmigo. Yo lo llamaba a él. Hace un mes atrás me llamó, me dice: pastor, mira, donde vayas, di lo que Dios ha hecho por mí. A pesar de las circunstancias que estoy viviendo con esta enfermedad, estoy haciendo lo mejor y hay paz en mi corazón. Sé que Dios me sigue amando. Yo no sé qué estás sufriendo tú esta mañana, mi hermano, mi hermana. Yo solo sé que hay muchos hermanos que en la mañana vienen y se sientan en esas bancas de allí, pero en su corazón están destrozados, viviendo el pasado, lo que hice, lo que dije, y pensando a lo mejor que Dios no te pueda perdonar. Si ese es tu caso, déjame decirte esto: esta mañana no hay nadie aquí que esté fuera del alcance del amor, del perdón, de la misericordia y de la gracia de Dios. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces dice el versículo 17:
y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. ¿Quiénes dudaban? Algunos de esos 11 discípulos. No dice quiénes eran, pero dice que algunos dudaban. Ponte a pensar 3 años y medio viendo milagro tras milagro, y aún ellos son testigos del milagro de la resurrección del Señor Jesús, porque lo vieron crucificado, lo vieron sepultado. Y ahora, cuando el Señor Jesús se les apareció aquel domingo de tarde, les dijo: tiéntenme, que soy yo, vean mis manos, tóquenme. Y ellos se gozaron por eso. Pero ahora aquí, cuando el Señor Jesús está por darle la misión, dice que algunos dudaban. Déjame preguntarte, ¿has dudado tú alguna vez en tu vida? ¿Tienes dudas, temores ahora en tu vida? Yo no sé tú, pero yo he dudado en mi vida, en mi experiencia personal, mi vida familiar, en mi ministerio. Más de una vez, cuando he estado confrontado con situaciones que están más allá de mis habilidades, cuando no he sabido para dónde dar, cuando he buscado la solución por aquí para el problema, por allá, y me he sentido como que estoy dándome en contra de una pared de concreto que simplemente no puedo ver hacia el otro lado. Yo he llegado a preguntarme: Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué está sucediendo, Señor? No entiendo esto. Tú has pasado por situaciones así. Has dudado de Dios, de su poder, de su misericordia, de su gracia. A lo mejor llegaste esta mañana aquí a la iglesia sonriendo, pero en tu corazón estás llorando porque hay un problema en tu vida que está más allá de tus posibilidades. Y cuando alguien nos pregunta: ¿cómo andas? Todo está bien, ¿no? Yo noté algo interesante para nuestros hermanos de Curitiba. Cuando yo estuve en Brasil allá, tú le preguntas a alguien: ¿cómo va? Tudo bom. O si le preguntas a alguien: ¿tudo bom?, te contesta: tudo bem. Y todo anda de lo mejor, aunque se está desbaratando su vida, ¿no? Así es la respuesta: todo bien. Y así somos como seres humanos, todo anda bien. Y entramos sonriendo, pero a lo mejor en tu corazón tú estás llorando. Tu matrimonio se te está desbaratando y has buscado solución por aquí, por allá, y desde el punto de vista humano tú no le ves solución. A lo mejor tienes un problema con tus hijos adolescentes y sientes que se te están saliendo de las manos. Te sientes impotente ante las decisiones que toman. A lo mejor tienes un problema de salud o un problema económico y no ves solución a ese problema. Déjame decirte una cosa: si tú estás viviendo eso, en vez de caer en la desesperación, cae de rodillas, porque déjame decirte una cosa: lo que Dios ha hecho por otros puede hacer por ti. Y así como Dios ama a otros, ya ha ayudado a otros, te ama a ti y te puede ayudar a ti también. Ahora mira, ya viendo el contexto en lo que el Señor dio la misión, dice entonces el versículo 18: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él dijo: todo el poder se me ha sido dado en el cielo y en la tierra. ¿Todo qué es? Todo, no excluye nada. ¿No te parece maravilloso que servimos a un Jesús todopoderoso? No importa lo que tú estés viviendo, cualquier situación que tú estás viviendo, el Señor Jesús tiene poder para cambiar las circunstancias, porque Él es todopoderoso. ¿Sabes una cosa? Piensa en esto: ¿habrá algo que el Señor Jesús no pueda hacer? Piénsalo. ¿Habrá algo que el Señor Jesús no puede hacer si es todopoderoso? Yo recuerdo cuando nuestras hijas iban creciendo, cantaban un cantito que aprendieron o en la iglesia o en la escuela, y iba más o menos así. Y de paso, hermanos, yo no soy cantante. Unos cantan alto, otros contralto, otros cantan bajo, y yo canto contrabajo.
pero iba más o menos así: mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que Él no pueda hacer. Y al pensar en esas palabras de ese cantito, medita: Él es todopoderoso, no hay nada que Él no pueda hacer. Cualquier cosa que tú estás viviendo, el Señor Jesús tiene poder para cambiar las circunstancias en tu vida. Ahora, yo llegué a decir en evangelismo: Dios puede hacer todo por ti, menos forzar tu voluntad. Pero me pongo a pensar ahora y digo: óyeme, ¿será que Dios no tiene poder para forzar tu voluntad? Si Él eligiera hacerlo, no sería nada para Dios como presionar un botón. Nada más cuando tú tomas malas decisiones, cuando vas en contra de la voluntad de Dios, conociendo lo que es la voluntad de Dios, y vas en contra de ello, para Dios sería como presionar un botón y tú reaccionarías y obedecerías. Simplemente que Dios elige no forzar tu voluntad, te da la libertad de escoger. Pero tiene el poder para hacer aún eso si Él lo eligiera, porque es todopoderoso. Ahora Él dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id. Y nota esa palabra, por lo tanto. Es una palabra puente que une la frase anterior con la que viene. Y la frase anterior, ¿cuál es? Todo el poder se me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y porque yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra, yo les digo ahora: vayan. Él entonces, hermanos, nos habilita para ir, para cumplir la misión. Y sabes una cosa interesante: muchos hermanos se zafan de la responsabilidad de la misión, diciendo: no, yo no tengo el don de la testificación. ¿Has oído eso? Yo no sé testificar, yo no sé dar estudios bíblicos, yo no sé hablar de Cristo. Déjame decirte una cosa: el testificar no es un don, es un mandato, una orden. Esa palabra id, ¿cómo te suena? ¿Como opción o como una orden? Y nosotros, hermanos, como iglesia, pues en cierto sentido nos enorgullecemos de ser una iglesia guardadora de los mandamientos, ¿sí o no? Y hablamos de los 10 mandamientos, pero ¿qué de este mandamiento en Mateo capítulo 28? Ir. Es una orden, es más que una opción, es una orden. Ahora sí, Dios te ha dado a ti dones, talentos que puedes usar para cumplir la misión, pero la misión en sí es una orden. Testificar no es un don, es una orden que el Señor Jesús nos dejó a todos. Por tanto, todo el poder se me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos. Nota que no dijo id y haced miembros de iglesia. Dijo ¿qué? Discípulos. ¿Habrá diferencia entre un discípulo y un miembro de iglesia? Y de paso, hermanos, esta iglesia yo la conozco de años. A veces pasa tiempo que dejo de venir, pero a esta congregación yo la conozco desde hace 25 años atrás, cuando estaba en la calle Jordán. ¿No es así? ¿Cuántos están aquí que eran miembros allá en la iglesia de Jordán? Déjenme ver las manos. Que hay un buen número, y los otros pues han venido después. Y sabes una cosa que a mí me impresionó siempre de esta congregación. Al pasar el tiempo no le he seguido muy bien la trayectoria, pero en aquel entonces esta congregación se caracterizaba por ser una congregación misionera, una congregación comprometida con la misión, una hermandad comprometida para evangelizar a la comunidad. Ahora veo más que los que había en aquel entonces, pero déjame hacerte una pregunta. ¿Creen ustedes que necesitan más miembros de iglesia o ya tienen suficiente aquí como están en la congregación central del Valle? ¿Necesitan más, sí o no? Algunos dicen que sí, otros los veo medios inseguros. ¿Y qué si yo te digo que ya no necesitan más miembros? ¿Para qué quieres más miembros tú aquí en la iglesia central del Valle?
¿Sabes lo que esta congregación necesita? Más discípulos de Cristo. De esos nunca vamos a tener suficientes, porque el Señor Jesús dijo: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que os envíe más obreros a su mies. Por lo tanto, hermanos comprometidos con la misión, dedicados a trabajar para el Señor Jesús, de esos nunca vamos a tener suficientes. Ahora, puedes ser tú un miembro de iglesia sin ser discípulo de Cristo, ¿sí o no? Sí. ¿Qué necesitas hacer? Que tu nombre esté en los libros de la iglesia y ya eres un miembro de iglesia, pero no necesariamente un discípulo de Cristo. Pero la orden que el Señor Jesús dio fue no de hacer miembros de iglesia, sino ir y de hacer discípulos. ¿Quién es un discípulo? Yo me fui al diccionario de Webster y bajo discípulo dice: uno que acepta y ayuda a esparcir las enseñanzas de otro. Si tú y yo somos discípulos de Cristo, es porque lo hemos aceptado como Salvador personal y las enseñanzas de Jesús. Y ahora estamos nosotros comprometidos, compartiendo con otros esas enseñanzas de Jesús. Eso es lo que es ser un discípulo. Ahora yo te pregunto, basado en eso, ¿tú eres un discípulo de Cristo o eres solamente un miembro de iglesia? Sabes que, hablando de la iglesia en general, la iglesia adventista, alrededor del 15% de nuestra hermandad ha experimentado el gozo de compartir su fe con otros, de ganar almas para Cristo. Ponte a pensar, solo el 15%. ¿Qué sería si un 30% se comprometiera con el Señor? Un 40%, un 50% de la hermandad estuviese comprometida. ¿Qué pasaría con nuestras iglesias, hermanos? Habría un crecimiento explosivo. Si así, hermanos, en un reporte que se sacó aquí, estoy tratando de recordar qué publicación fue, no era un reporte adventista, fue la revista, no sé si fue US News o algo así, una de esas revistas reconocidas en Estados Unidos, hizo un reportaje del crecimiento de iglesias en Norteamérica. ¿Y saben lo que descubrieron? Que la iglesia adventista en Estados Unidos es la denominación que más crece en comparación a todas las otras denominaciones. ¿Qué sería si tuviésemos un número mayor de hermanos y hermanas comprometidos, comprometidas con la misión? Habría un crecimiento explosivo. Sueñen conmigo un momento, nada más, Pastor Sánchez, sueña conmigo esta mañana, no te me duermas, nada más sueña conmigo esta mañana. ¿Qué sería si cada miembro de esta iglesia central del Valle, lo que resta de este año, se convirtiera en discípulo de Cristo? Cada miembro de iglesia se comprometiera en discípulo de Cristo. Adultos, jóvenes, estuviesen orando a Dios, intercediendo por lo menos por una alma, alguien que aman lo suficiente, que quieren ver en el reino de los cielos, vecino, familiar, compañero de trabajo. Y tú estás intercediendo, orando por esa persona, diciendo: Señor, tú amas a María, Señor, tú amas a Pedro, tú quieres verlo en el reino de los cielos, dame sabiduría para acercarme a esa persona, dime cómo me deba de acercar a esa persona con el evangelio. ¿Tú crees que Dios te va a dar esa alma para Cristo, sí o no? Si tú intencionalmente estás orando por esa persona día y noche, mañana y tarde, orando por esa persona. Si solo alcanzaras esa alma para Cristo, ¿qué pasaría con esta iglesia? Por lo menos se duplicaría. ¿Notas? Pero la Biblia nos dice que Dios no sabe dar mejor de lo que pedimos. A algunos de ustedes el Señor les daría 4 o 5 almas para Cristo. Habría un crecimiento explosivo. Algo que está comprobado, hermanos, que ¿cuántos de ustedes tienen 5 años o más en la iglesia? Déjenme ver las manos, levanten la mano. Están en la iglesia por 5 años o más. Que es la mayoría. ¿Sabes una cosa? Se ha comprobado que una vez que alguien está
5 años o más en la iglesia, su círculo de amigos son solo adventistas. ¿Cuántos amigos tú tienes que no son adventistas? No digo conocidos, me refiero a amigos que tú te sientes con confianza de entrar a la casa de esa persona y que esa persona llegue en cualquier momento a visitarte y puede entrar a tu casa, que no es adventista. Si tú te pones a contar, vas a encontrar muy poquitos, y en la mayoría ninguno, porque llega un momento que todo tu círculo de amistades son de la iglesia. Entonces, ¿cómo vamos a cumplir la misión si no nos mezclamos con gente que no es de la iglesia? ¿A quién le vamos a testificar? Pero si intencionalmente estamos nosotros buscando esas almas, Dios te va a dar esas citas divinas. Y si tuviese tiempo te contaría historia tras historia de lo que puede suceder y que ha sucedido con hermanos que se han comprometido con Dios y con la misión. El Señor Jesús se les acercó diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto id y haced discípulos de todas las naciones. Cuando pensamos en el campo misionero, hermanos, pensamos en el África, pensamos en la India, y son campos misioneros en el sentido que no tienen los recursos que tú y yo tenemos. Pero si lo ponemos en perspectiva, mira, hace como 3 años atrás fuimos con un grupo de pastores y laicos a Zambia, en el África. Ese país tiene 12 millones de habitantes aproximadamente, pero ¿sabes cuántos adventistas hay en Zambia? 700,000 o más de 700,000 ya. Si tú calculas, es un adventista por cada 17 más o menos de población de ese país. Ahora vamos a ver Estados Unidos. Tenemos, ¿qué población? Más de 300 millones de habitantes. ¿Y cuántos adventistas tenemos en Estados Unidos? Pasadito de 1 millón. Eso te dice que tenemos un adventista por cada 300 personas aquí en Estados Unidos. En Zambia, un adventista por cada 17. Y te puedo citar otros países donde el porcentaje todavía es más bajo. 1 por cada 7, 1 por cada 8 son adventistas. Entonces, ¿dónde está el campo misionero más grande? ¿En el África o en Estados Unidos? Aquí en Estados Unidos. Simplemente que ellos no tienen los recursos que tú y yo tenemos. Pero déjame decirte una cosa: el recurso más grande que Dios tiene en este mundo no es dinero, no son edificios, no son instituciones. ¿Sabes cuál es el recurso más grande que Dios tiene en este mundo? Son seres humanos, tú y yo, que Dios quiere usar para cumplir la misión. ¿Sabías tú que el dinero no gana almas? Hay iglesias que dicen: no, pues la conferencia no nos mandó suficiente dinero, no vamos a hacer una campaña porque no hay dinero para hacer evangelismo. Hermanos, el dinero no gana almas. El dinero simplemente te compra programas, te ayuda a lanzar programas. Pero ¿sabes quiénes ganan almas? Otras almas que fueron ganadas por Cristo Jesús. Van y comparten su fe con otros. Trabajan por medio de grupos pequeños o testificando en una forma personal. Y para eso no se necesita dinero. No se pierdan esta tarde, hermanos, lo que vamos a estar enseñando allí sobre grupos pequeños. Vengan. Pero notas, ¿ves? Sí, no tienen los recursos que nosotros tenemos, pero tú eres el recurso más grande que Dios tiene, no es el dinero. El Señor Jesús dijo: todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, por lo tanto id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, la misión o parte de la misión es bautizar. A veces pensamos que lo bautizaron muy pronto, que simplemente hay que hablarle del evangelio y no hay que empujarlo a que se bautice. Y a veces tenemos ese estigma de bautizar a la gente. Pero mis amados, es parte de la misión que el Señor Jesús dio. Porque el bautizar, una persona cuando es bautizada es como acepta a Jesús como Salvador personal y se debe de convertir en un discípulo. Ay, pero es que bautizaron muy rápido y mira, se bautizaron 40 en la campaña y ya solo quedan 5 de esos en la iglesia. Pero el problema no fue el bautizarlos, el problema fue
de retención, que la iglesia no tenía programas, métodos para retener a esos recién bautizados. Entonces la responsabilidad no cae ni en el pastor ni en el evangelista, sino en toda la iglesia, al no tener programas de retención. Y por esa razón los grupos pequeños son, hermanos, una bendición, tanto para retener a los que ya tenemos como para ganar también nuevas almas. Todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahí está, hermanos, la parte de la retención. Nutrir a esos recién bautizados, seguirles enseñando. Ocupamos ayudarles a crecer espiritualmente. Son nuevas criaturas en Cristo. Ahora, tú y yo necesitamos seguir creciendo, pero más todavía los recién bautizados hay que ayudarles a que se solidifiquen en la fe. Por medio de la oración, hay poder en la oración. Por medio del estudio de la Biblia, es el alimento espiritual. Por medio de asistir regularmente a la iglesia, hermanos. Porque muchos de nosotros llevamos años en la iglesia y no asistimos regularmente a la iglesia. Nos convertimos en inglés llaman 7-11 Christians. Venimos a la iglesia solo el séptimo día y a las 11 de la mañana, porque ni a tiempo llegamos a la escuela sabática. Yo llegué a las 9:20 por aquí y me di cuenta que comienzan hasta 10 para las 10 la escuela sabática, más o menos algo así. Pero para entonces, hermanos, yo no miré ni la mitad, una tercera parte de los que están aquí. ¿Dónde estaban los otros? Notas, nos convertimos en 7-11 Christians. Ahora, hay campaña evangelística. Yo he estado en casos donde tú ves y llegan más visitas que hermanos y dices, ay, qué lindo, hay más visitas que hermanos. No, hermanos, eso no está bueno. Qué lindo que vengan muchas visitas, pero deben de venir también los hermanos, porque todo hermano que apoye una campaña evangelística va a crecer espiritualmente de esa experiencia. No importa cuántas campañas hayas asistido, no importa cuántas veces has estado en una campaña, vas a crecer espiritualmente, vas a recibir bendiciones al estar allí y vas a ser de bendición para aquellos nuevos que están viniendo a la campaña. Por lo tanto, amados, necesitamos no solo el sábado, cultos entre semana, estar apoyando. Eso te va a ayudar a crecer. Y número 4, comparte tu fe con otros. Diles lo que Jesús ha hecho por ti. Y eso te va a ayudar también a crecer espiritualmente. Todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Te has sentido solo tú alguna vez? Aun cuando estás rodeado de gente, te sientes solo. ¿Quieres tener la presencia del Señor Jesús en tu vida? Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y a veces citamos ese versículo, pero sabes que esa promesa está en conexión con cumplir la misión. El Señor Jesús dijo, yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra y yo los habilito, vayan y hagan discípulos. Y si ustedes se comprometen a ser discípulos y los bautizan y les enseñan, yo me comprometo a estar con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Quieres garantizarte la presencia del Señor Jesús en tu vida? Conviértete en un discípulo de Cristo. Sirve a Jesús, comparte tu fe con otros. Yo quiero orar por ti esta mañana al concluir, para que Dios te bendiga. Yo no sé cómo anda tu vida, no sé si has encontrado paz en tu vida. Yo solo sé que muchos hermanos tienen años en la iglesia, vienen sábado tras sábado, diezman regularmente, pero con todo sienten que algo les falta. No se sienten tranquilos. Pierden, como dice la Biblia, ese primer amor, ese gozo que se siente cuando recién escuchas de Jesús y comienzas a venir a la iglesia. Si esa es tu experiencia, comienza a compartir tu fe y vas a ver que ese gozo se va a reavivar en tu vida. Vas a encontrarle sentido a la vida cristiana. Conviértete en discípulo de Cristo. Dedica tu hogar al servicio del Señor. Que esas 4 paredes no solo ofrezcan confort, seguridad a tu familia y a ti,
sino que sea un lugar donde se sirve al Señor Jesús, se ora, se estudia la palabra, se invita a otros a estudiar allí. Convierte tu hogar en una casa culto, en un grupo pequeño, y vas a ver que las bendiciones de Dios van a venir a tu hogar. Yo quiero orar por ti. ¿Quisieras tú consagrar tu hogar al Señor? ¿Quisieras convertirte en discípulo de Cristo? Ven al frente, yo quiero orar por ti. ¿Quieres dedicar tu hogar al Señor? ¿Quieres ser un discípulo de Cristo? Que Dios te habilite. Señor, yo no sé cómo hacer, no sé dar estudios bíblicos, yo no siento que estoy capacitado para ser un líder de un grupo pequeño o salir a dar estudios bíblicos. Déjame decirte una cosa: Dios no llama a los preparados. ¿Sabías tú eso? Dios prepara a los que llama. Aquellos que responden a su llamado, Dios los habilita. Y yo quiero orar por ti para que eso suceda en tu vida, que Dios obre ese milagro en tu vida, que en tu corazón nazca el deseo de ser un discípulo de Cristo. Ya no más miembro de iglesia, sino ahora discípulo de Cristo. Que sirvas al Señor Jesús y vas a ver que el Señor Jesús te va a dar citas divinas y tu hogar va a recibir bendiciones. Así ha sido en la experiencia de aquellos que han servido al Señor. Y aun cuando tienes problemas en la vida, sabes que se te van a alivianar tus problemas. Es una promesa, ¿ves? Está en el espíritu de profecía que al servir a otros, nuestras propias cargas se alivianan. Cuando tú te preocupas por ayudar a otros que están en necesidad, tus mismas cargas se hacen más livianas. Déjame orar por ti. Padre celestial, en esta mañana te agradecemos por tu palabra. Gracias porque en ella hay poder. Te pedimos también perdón porque en el pasado hemos sido indiferentes, Señor. Nos hemos dedicado a tantas cosas, tanto en nuestra vida personal como en la iglesia, que nos han consumido y que aún son cosas buenas, pero que nos hemos olvidado de la misión. Los programas de la iglesia, Señor, sin la misión no tienen sentido. Ayúdanos a poner la misión que tú dejaste a la iglesia en todo lo que hagamos en la iglesia. Y en nuestra vida personal, ayúdanos a podernos administrar con nuestro tiempo, de tal forma que dediquemos de nuestro tiempo para ser discípulos de Cristo, para hablarles a otros de lo que tú has hecho por nosotros. Bendice a esta iglesia, sobre todo en preparación para una gran campaña que viene con el pastor Bullón. Que ahora nuestros hermanos se comprometan, comiencen a trabajar, y que tú honres la fe de nuestros hermanos y el esfuerzo, dándoles una grande cosecha el mes próximo. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.